Buenos días, mi nombre es Álvaro García Zambrano y hoy voy a dar un vistazo al capítulo 15 del libro El proceso unificado para el desarrollo de software, el cual se llama La construcción lleva a la capacidad operativa inicial. Aquí está la agenda que vamos a desarrollar hoy, donde miraremos cuáles son los aspectos principales en la fase de construcción, cuál es el flujo de trabajo, qué se necesita para iniciar esta fase de construcción, qué es lo que realmente se pone a prueba cuando se realiza esta etapa y cómo es la planificación para la siguiente etapa, la cual es la etapa de transición. Al final cerraremos con las conclusiones y la bibliografía correspondiente. Bueno, entre los objetivos tenemos mostrar las principales características que debe tener el software en su etapa de construcción, mostrar cuáles son los objetivos principales a alcanzar en la fase de construcción, analizar los factores más significativos que actúan durante el proceso de construcción y mostrar quiénes hacen parte del grupo de trabajo en esta fase. En la fase de construcción, el objetivo primordial es poder crear un producto de software en su versión operativa inicial, es decir, una versión beta. En esta versión beta el producto debe tener la capacidad de lograr los objetivos y requerimientos mínimos, y la construcción debería tener lugar dentro de los límites del negocio. Vale destacar que en la etapa anterior, es decir, en la etapa de elaboración, el producto de software ya tiene una línea arquitectónica base en la que ya se puede empezar a realizar desarrollos y a programar para poder ejecutar el software. En estas fases previas ya se han analizado los riesgos más significativos, pero es realmente en la etapa de construcción donde se detallan y se recopilan casi todos los requisitos, aproximadamente alrededor del 80%, y con esto ya se puede empezar a crear las primeras iteraciones del software para que el usuario final empiece a realizar las pruebas correspondientes y decir si realmente el software está cumpliendo con los requerimientos estipulados anteriormente. Bien, como primera medida tenemos el inicio de la fase de construcción, en donde debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos es el capital financiero, en donde el jefe de proyecto ya planifica la fase de construcción y es cuando recibe la autorización de los responsables financieros para seguir adelante. Puede darse el caso de que necesite modificar el plan de construcción de acuerdo a las circunstancias, es decir, de acuerdo al presupuesto que se tiene para empezar a desarrollar el producto. Hay que resaltar que este es un punto crítico, ya que si no se tiene el suficiente presupuesto para empezar a desarrollar, es muy probable que los resultados al final no sean los más adecuados, por lo que es muy importante tener un plan de negocio robusto que permita esta clase de factores críticos que pueden presentarse en esta etapa de construcción. Para la asignación de personal para la fase es muy importante tener en cuenta que aparecen nuevos cargos con relación a los cargos que existían en la etapa de elaboración, ya que el trabajo se extiende más allá de la arquitectura, ya se empieza a programar. Uno de los cargos que continúa tanto en la fase de elaboración como en la fase de construcción es el arquitecto, ya que él continúa eh, dedicado a recopilar alrededor de del último 20% restante, ya que en la etapa de construcción se debe tener al menos ya por lo menos el 80% de los requerimientos, pero es necesario e indispensable que el arquitecto siga en esa tarea. Pasamos al establecimiento de criterios de evaluación. Cuando hablo de criterios de evaluación son los criterios específicos que deben lograrse en una iteración o en la fase de construcción en un conjunto y son exclusivos de cada proyecto. Ya han sido previamente establecidos y lo que busca es eh, evaluar si realmente los requerimientos han sido cumplidos en cada iteración. Para eso tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de material. Tenemos el material de usuario y el material de cursos. En el material de usuario, en la fase de construcción se prepara una primera
versión de los materiales escritos de ayuda a los usuarios finales, tales como guías de usuario, textos ayuda, notas de versión. Estos manuales pueden ser beta también para guiar a los primeros usuarios que utilizan el software. En los materiales de cursos se da una versión preliminar para que den soporte a los usuarios finales, como diapositivas, notas, ejemplos y tutoriales. Aquí podemos ver una gráfica en donde se representan la cantidad de recursos necesarios en cada etapa del desarrollo de software. Como vemos, en la etapa inicial no se requiere mucho. En la etapa en que más se requiere recursos, tanto de personal como económicos, es en la etapa de construcción. Es donde se gasta más tiempo y es donde se requiere mayor operabilidad de los integrantes del grupo de trabajo. Bien, aquí tenemos una gráfica en donde se representa el flujo de trabajo. El trabajo de una iteración durante la fase de construcción discurre a lo largo de los 5 flujos de trabajo, que son requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. Aquí se detallan y analizan los requisitos restantes, pero la carga de trabajo en estos flujos es relativamente leve. La mayor parte de este trabajo fue realizada en las 2 fases anteriores. El diseño juega un papel importante y en esta fase en la que tiene lugar la mayor parte del trabajo de los flujos y de implementación y pruebas. El tamaño de las barras tiene un carácter meramente ilustrativo y será distinto en diferentes proyectos. Vale resaltar la importancia que tiene la etapa de requisitos, ya que es donde se planea totalmente el proyecto. Con base en los requisitos es que se empieza a desarrollar el análisis y el diseño. Bien, aquí vamos a mirar la parte de requisitos dentro de la fase de construcción. Vale destacar que en cada iteración se añaden más realizaciones de casos de uso, clases, subsistemas y componentes a la estructura evolutiva del modelo. Dentro de la etapa de recopilación de requisitos, vale destacar que ya solo tenemos que detallar alrededor del 20% restante. Por supuesto, en la fase de construcción se debe recorrer todo el camino hasta lograr el sistema inicial con capacidad operativa. Así que se tiene que realizar la recopilación completa de requisitos. Es decir, prácticamente identificar y detallar el 100%. Tenemos que encontrar actores y casos de uso. Ya solo es encontrar el 20% restante. También tenemos desarrollar un prototipo de la interfaz de usuario. En la general, en las fases de inicio y elaboración no se desarrollan prototipos de las interfaces de usuario, pero sí es importante en estas etapas haber realizado por lo menos un bosquejo. Esto también depende del proyecto y el tipo de sistema que se esté construyendo. El diseño de la interfaz de usuario es parte del flujo de trabajo de requisitos y no del de diseño. También debemos determinar la prioridad de los casos de uso. En lo que respecta a esto es muy importante empezar a detallar los casos de uso primordiales, el cual se pasa al siguiente, que es detallar un caso de uso en donde se realiza esta etapa. Por último, se estructura el modelo de casos de uso en donde en analista de sistemas debe mejorar la estructura de los casos de uso. Aquí tenemos como los principales aspectos que se deben tener en cuenta en cada iteración. Tenemos una etapa de análisis en donde se consideran de nuevo las actividades de la arquitectura, se analizan los casos de uso, se analizan las clases, se analizan paquetes. El modelo de análisis que teníamos al final de la fase de elaboración era la vista de la arquitectura. Se refería sobre todo a la arquitectura. Ahora la vista de la arquitectura del modelo de análisis será solo parte del modelo de análisis completo. En la etapa de diseño de la arquitectura, el arquitecto dentro de la fase de construcción no añadirá subsistemas del diseño ni subsistemas de servicio. Esto con el fin de lograr un subsistema capaz de ser ejecutable. En la etapa de implementación se lleva a cabo las pruebas de unidad de todos los componentes, trabajando principalmente a partir del modelo de diseño. El resultado, después de varias iteraciones y de la integración de pruebas del sistema,
es la versión operativa inicial que representa el 100% de los casos de uso. Aquí tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de implementación. En la etapa de implementación de la arquitectura, ya se sienta la arquitectura firmemente dentro de la línea base. El arquitecto dentro de esta etapa puede realizar un proceso de vigilancia continua, la implementación de una clase o implementar un subsistema completo, en donde los ingenieros de componentes implementan las clases y subsistemas del modelo de implementación. Aquí en esta figura se resaltan las actividades principales dentro de la fase de construcción. Entonces vemos la parte de implementación, de diseño, de pruebas, donde se realizan las integraciones. Aquí la parte del análisis, de diseño, de documentación de los casos de uso y demás. Todo esto haciendo crecer el sistema tras cada iteración para llegar al producto beta. También hay que tener en cuenta el control del análisis de negocio. Uno de los propósitos de la apuesta de negocio, desarrollada al final de la fase de elaboración, es el de servir de guía al jefe de proyecto y a los inversores para ejecutar la fase de construcción. Con este objetivo, el jefe de proyecto comprará el progreso real al final de cada iteración con la agenda, esfuerzo y costes planificados. Bien, ya por último tenemos los productos clave, que es lo que se debe tener al final de la fase de construcción. Primero tenemos el plan de proyecto de la fase de transición, en donde el equipo de proyecto debe planificar de antemano la fase de transición con tanto detalle como se hizo para las fases anteriores, en donde se realizan ciertas acciones como es la de probar las versiones beta, reproducir el código de operación, preparar instrucciones de pruebas, etc. En esta etapa se recibe como respuesta cuáles son los riesgos, problemas, fallos y sugerencias. Al final se crean artefactos en donde se incluyen los modelos del sistema, se hace una descripción de la arquitectura, la cual es mínimamente modificada y actualizada. También se hace una versión preliminar del manual de usuario, lo cual debe ser suficientemente detallado para guiar a los usuarios de la versión beta. También se realiza el análisis de negocio que refleja la situación al final de la fase de construcción. El objetivo es que los productos etiquetados como completos lo sean realmente. Bien, aquí están las conclusiones, donde vemos que el objetivo de la base de construcción es poder dar una primera revisión exhaustiva del proyecto, mirando cuáles son sus falencias y cómo estas falencias deben corregirse en futuras iteraciones. Además, en esta fase se planea la fase de transición y se analiza por completo cómo está el modelo de negocio. La destinación de capital financiero es fundamental a la hora del desarrollo de software. Bien, espero que los objetivos de esta presentación hayan sido cumplidos y gracias por su atención.